Anditas en Egipto. Es imprescindible repasar este anterior vídeo del canal antes de analizar esta presentación. Este tema nos llevará a explorar las pruebas de la presencia de los anditas en Egipto y también exploraremos un nuevo y refrescante análisis de la teología religiosa de los egipcios, producto de estas mismas migraciones anditas. Recordemos que la raza violeta es el origen de los anditas. Estos mestizos de la raza violeta emigraron en varias direcciones del mundo y un grupo considerable de anditas desde el segundo jardín llegó a Egipto en tiempos tempranos. A partir de la época de las últimas emigraciones anditas, la cultura decayó en el valle del Éufrates y el centro inmediato de civilización se desplazó al valle del Nilo. Egipto sucedió a Mesopotamia como sede del grupo más avanzado del planeta. El valle del Nilo empezó a inundarse un poco antes que los valles de Mesopotamia, pero salió mejor parado. Este infortunio inicial estuvo más que compensado por la corriente continua de inmigrantes anditas, de forma que la cultura de Egipto, aunque en realidad provenía de la región del Éufrates, pareció tomar la delantera. Cuando se produjo el último éxodo desde el valle del Éufrates, Egipto tuvo la fortuna de captar a muchos de los artistas y artesanos más diestros. Esos artesanos anditas se encontraban a gusto, porque estaban perfectamente familiarizados con la vida fluvial, las inundaciones, los riegos y las temporadas secas. Apreciaban la ubicación protegida del valle del Nilo, donde estaban mucho menos expuestos a incursiones y ataques hostiles que a orillas del Éufrates. La arqueología actualmente ha comprobado que los enormes monumentos del antiguo Egipto no fueron construidos por esclavos, tal como los mostraban las antiguas películas en el cine, sino por expertos artesanos y artistas formados en las universidades del segundo jardín. Y al parecer estos anditas constructores eran individuos de gran altura, tal como lo muestran estas evidencias. Estos otros grabados también muestran a estos gigantes anditas con sus cabellos claros y cráneos alargados en algunos casos. Así es que las pirámides, tal como vimos en el vídeo comentado al inicio de este tema, son obras artísticas hechas de buena voluntad y placer creativo por los anditas. Estos anditas de gran altura, recién llegados a Egipto, fueron el núcleo naciente de la posterior mitología egipcia. Los Sensuor, o discípulos de Horus, reinaron en Egipto por casi 30.000 años, según la cronología mitológica de los egipcios. Lo cual nos lleva precisamente a la época de los adanitas y las migraciones de estos anditas pioneros, que fueron considerados los primeros dioses y padres de las dinastías reales.
Con los años, y debido al mestizaje gradual con los habitantes del Nilo, estos rasgos anditas fueron atenuándose en las poblaciones egipcias posteriores. Pero aún así, han quedado registros antiguos de egipcios pelirrojos y rubios en esos tiempos ancestrales. Estos participaban en diversas actividades cotidianas de la vida. Y algunas momias pelirrojas y rubias descubiertas también dan fe de esta genética andita. Y principalmente esto se daba en la familia real, donde vemos a Ramsés el Grande con una altura imponente para la época, de 1,80 metros, y cabellos rojos y rubios, como vemos en esta fotografía de su momia. Y los colores de estos cabellos no son producto de la momificación o tintes. Al respecto, dejamos en la descripción del vídeo un enlace que explica detalladamente esto. Hace algunos años se demostró que la genética del rey Tutankamón era muy diferente a la imagen popular. Los resultados mostraron que el rey pertenecía a un perfil genético conocido como haplogrupo R1b1a2, al que pertenecen más de la mitad de los varones de Europa occidental, lo que indica que comparten un ancestro común. Curiosamente, entre los egipcios de hoy en día, este perfil es inferior al 1%. Esto demuestra que los egipcios modernos no son genéticamente los mismos de la época de los faraones. Lamentablemente, las autoridades egipcias y las ideologías imperantes actuales han intentado suprimir esta realidad bajo premisas erradas, reescribiendo la historia y colocando rasgos africanos en personajes como Nefertiti. No se trata de un asunto de racismo, sino de mostrar la realidad tal cual ocurrió. Debido a que los anditas tenían genes recesivos de los adanitas, en algunos casos nacían personas con estas cabezas alargadas, pero en otros casos querían imitar el aspecto de los antiguos dioses de manera artificial, destacando que la dinastía real tenía origen celestial. Ahora vamos al plano religioso y notemos la influencia andita. Los egipcios reunieron muy pronto a sus deidades municipales en un intrincado sistema nacional de dioses. Desarrollaron una extensa teología y tuvieron un clero igualmente extenso, aunque gravoso. Algunos líderes intentaron revitalizar los vestigios de las primeras enseñanzas religiosas de los hetitas, pero sus empeños no arraigaron. Estos vestigios los notamos en cómo Osiris e Isis son una visión de Adán y Eva. Incluso nos recuerda cómo la versión hindú de Adán en Shiva guarda colores similares que evocan el aspecto violeta del padre adánico. Y el sol o halo, como símbolo solar sobre Isis, recuerda que la piel y cabeza de ellos brillaba como una aureola. El papel destacado de Adán y Eva como una pareja en donde la mujer tiene la misma importancia que el hombre se refleja en cómo los egipcios destacaban en el trono a la reina
tanto como al rey en igualdad. Esto fue otro vestigio del Edén. La Trinidad, enseñada por los hetitas y traída a Egipto con sus inevitables distorsiones, también la podemos ver en figurillas y hasta en las 3 pirámides principales. Pero lo más interesante es la visión de la muerte y la resurrección en los antiguos egipcios. Tal como vimos en el vídeo sobre las pirámides de hace algunas semanas, los pasajes, aberturas y posición de estas estructuras se conectaban con las estrellas. Y también en muchos templos, aparte de las pirámides, las tumbas estaban alineadas con ciertos astros, con pasajes que conducían a ciertas posiciones astronómicas, para que el alma del difunto llegara hasta el mismo cosmos. Una analogía de los mundos de estancia. Y estas palabras son muy interesantes. Los habitantes del Valle del Nilo creían que todo individuo favorecido recibía al nacer o poco después un espíritu protector que llamaban el Ka. Enseñaban que este espíritu guardián permanecía con el sujeto mortal durante toda la vida y pasaba antes que él al estado futuro. En los muros de un templo de Luxor, donde se describe el nacimiento de Amenhotep III, el pequeño príncipe está representado en brazos del dios Nilo, y junto a él hay otro niño de apariencia idéntica al príncipe, que simboliza a esa entidad que los egipcios llamaban el Ka. Estos relieves se terminaron de esculpir en el siglo XV a.C. Todo lo anterior es una referencia algo distorsionada del serafín guardián, aquel que preserva nuestra alma y graba o respalda una cantidad de nuestra información. Y este es el templo de Luxor al que hace alusión el libro de Urantia. Y aquí vemos el muro donde aparece el Ka, o entidad doble de Amenhotep III, una especie de fotocopia o replicación de los datos de la persona, algo degradado y mezclado posteriormente en los cultos a los fantasmas más primitivos. Se consideraba que el Ka era un genio superior de espíritu que deseaba guiar al alma mortal asociada a él por las mejores sendas de la vida temporal y, sobre todo, influir sobre la suerte del sujeto humano en el más allá. Cuando un egipcio de este periodo moría, se esperaba que su Ka lo recibiría al otro lado del gran río. Al principio se suponía que solo los reyes tenían un Ka, pero pronto se extendió su posesión a todos los hombres rectos. Un dirigente egipcio habló así del Ka que tenía dentro de su corazón: no desoí sus palabras y temía transgredir sus consejos. Por eso prosperé en gran manera. Tuve éxito gracias a las cosas que me hizo hacer. Fui distinguido bajo su guía. Muchos creían que el Ka era un oráculo de Dios dentro de cada uno. Muchos creían que iban a pasar la eternidad con el corazón alegre en el favor del Dios que está en vosotros.
Así que hay una mezcla entre los conceptos de alma, ajustador del pensamiento, y serafín guardián en la teología egipcia. Y a pesar de esto es muy interesante todo lo que nos transmiten los egipcios. Si vemos más allá de los ropajes, aditamentos y de sincretismos religiosos, descubriremos en los relatos el núcleo de la realidad de la vida morontial y la resurrección. Esta misma imagen bien puede ser una evocación de las alas de resurrección de los mundos de estancia, pero adaptada a mentes que necesitaban imágenes rituales relacionadas con su cosmología y cultura. ¿Hemos juzgado mal a los egipcios? ¿Hemos creído que eran unos meros materialistas fetichistas que intentaban tontamente llevarse al más allá sus objetos materiales? ¿Son estos ajuares reales una demostración de un absurdo? En realidad, al parecer, hemos comprendido mal durante muchos años la creencia en la muerte y la resurrección de los egipcios. Carlos Gracia Zamacona, investigador de egiptología y lingüística de la Universidad de Alcalá, nos ayuda a atar cabos sobre esta cuestión. Comentaremos algunos de sus apuntes y los iluminaremos con la información de los documentos. Mantener la identidad tras la muerte. La construcción de una tumba personal. La redacción de textos inscritos en dicha tumba, ya sea en sus muros, ataúdes, sarcófagos o papiros dentro del ataúd. Toda esa historia de los muros cuentan quién fui, quiénes me amaron, mis animales de compañía, etc. Pensemos en los objetos domésticos, estatuillas de sirvientes, el ajuar, aquellas cosas significativas para el difunto. En realidad, no es que el egipcio quería llevárselo a la otra vida. Eso sería un absurdo. Más bien quería que estos elementos fueran parte del recordar, de mantener la identidad tras la muerte. Que el Ka y todas las entidades que graban y respaldan nuestra información tuvieran la oportunidad de escanear todas las cosas que me hicieron como soy, que me definirían, quién fui y cómo me desenvolví en la vida. No acumulaban en la tumba las sandalias, los objetos personales, hasta juguetes, como si hubiera habido una acción codiciosa inútil. Más bien era la creencia de que el Ka recogía y copiaba, poco después de la muerte, los elementos personales que definían a una persona para resucitarla con su respectiva singularidad. Algo muy cercano a lo real. Como sabemos, los serafines y nuestro ajustador, durante toda la vida, guardan los aspectos más importantes de nuestro ser, y no solo en el momento de la muerte, aunque sí es cierto que después de ese instante se recoge toda la información. Los egipcios no alcanzaron a comprenderlo totalmente, y la razón de guardar objetos personales representa ese temor a que el Ka no pudiera recordar. Ese intento es un acercamiento a la verdad.
La misma momificación también era un intento por preservar el cuerpo para que pudiera ser replicado en la otra vida. Como hemos comentado, todo era para que el Ka se llevara adecuadamente los recuerdos y rasgos de la persona para su resurrección. De ahí las máscaras mortuorias. Los egipcios creían que la memoria tenía que preservarse en réplicas de elementos materiales, porque había miedo a que no se les recordara en la otra vida. El mismo juicio del corazón en la otra vida representa ese momento en que la posibilidad de la muerte eterna aparece con las acciones revestidas en forma de corazón. Si el amor es deficiente, el monstruo simbólico con forma de cocodrilo y perro comía el corazón. El ser se iba a la nada, a la inexistencia, negándole la posibilidad al difunto de la resurrección, algo con ecos de la realidad. Fue Akenatón quien trajo algo más de luz a las enseñanzas anteriores, refrescándolas e integrando el concepto del único Dios verdadero enseñado por Melquisedec. Lo que sucedió con los egipcios es muy parecido a lo que ocurrió con un evento cósmico real, la encarnación del Hijo Creador que utilizó un procedimiento para hacerse hombre. La Navidad representa una simplificación sobrecargada de elementos materiales que intenta recordar ese evento. Algo similar sucede con los conceptos egipcios. Egipto representa una ventana al pasado, una de las semillas anditas que más se pudieron desarrollar plenamente y que hasta el día de hoy nos fascina.